En el folleto se presenta una breve descripción de la reciente historia peruana centrada en aspectos que casi no se han abordado en los textos escolares ni en las principales fuentes de información del país. El Perú ha vivido momentos difíciles, pero increíblemente, muchos capítulos de nuestra historia se han ido repitiendo de manera que se han convertido en un círculo vicioso, demostrando que no hemos sabido aprender de los errores, y esto, justamente, se debe al desconocimiento de la misma, puesto que cada personaje ha ido contando la historia de tal manera como le ha favorecido, borrando incluso logros ajenos. Es innegable que, a partir de 1990, se nos devolvió la tranquilidad, pero, sobre todo, la dignidad y el orgullo de ser peruanos, enfrentando problemas que creíamos imposibles de resolver, todo esto plasmado en la Constitución de 1993, que defiende la vida, la familia, el matrimonio, así como establece un modelo económico que nos ha enrumbado a un crecimiento sin precedentes. Podríamos ser una gran potencia de América Latina, pero la mezquindad política no lo permite. Conocer la historia, aprender de ella para poder construir un país sin odios y con futuro. Aún estamos a tiempo. Gobierno militar. General Juan Velasco Alvarado. En octubre de 1968, el general Juan Velasco Alvarado tomó el poder, iniciándose un periodo sin elecciones que continuaría con el general Morales Bermúdez. Se dictó la Ley de Reforma Agraria. Del período militar se heredó las empresas públicas que, en su conjunto, dejaron cuantiosas pérdidas, entre ellas Sider Perú, Hierro Perú, Aero Perú, etc. El gobierno contrajo una deuda de $1.000 millones por la compra de tanques y aviones para una eventual guerra con Chile. El total de la deuda externa peruana acumulada, en 1980, era más de $8.000 millones. Fernando Belaúnde Terry. Inicios del terrorismo en el Perú. En 1979 se aprobó una nueva constitución. El 28 de julio de 1980, el líder del Partido Acción Popular, Fernando Belaúnde, asumió por segunda vez la presidencia de la República. Estalló el terrorismo de Sendero Luminoso, que fue considerado en sus inicios como un problema causado por avigeos. Sendero fue avanzando imparable en Ayacucho y en la Sierra Central. Los campesinos estaban sometidos a los crímenes y atentados que cometían los terroristas. Los senderistas causaron miles de muertos y se produjeron decenas de desaparecidos. Era un alto riesgo visitar la zona de la sierra. El fenómeno del Niño de 1983 dejó un desastre en el norte del país y en la Sierra Sur. En estas zonas, la gente pasaba muchas penurias a causa de las inundaciones. A consecuencia del Niño, el Producto Bruto Interno cayó en menos 13%. El Perú entró en quiebre en 1983 cuando ya no pudo pagar su deuda externa vencida. La moneda sufrió una fuerte devaluación en solo 5 años. La crisis económica y social se agudizó. Poco antes de finalizar el segundo gobierno de Belaúnde, se pensaba que solo un milagro podrá salvar al Perú. Perú 1980-2000. Número de muertos y desaparecidos reportados a la CVR, según año de ocurrencia de los hechos. El fenómeno del Niño azotó fuertemente el norte del país en 1983. Alan García Pérez, presidente de la República. Alan García ganó la presidencia en 1985. Dispuso el control de precios a la gasolina, leche en polvo, arroz, maíz, azúcar y otros productos. La tasa de cambio del dólar era fijada por el gobierno. García dijo que solo pagará el 10% del valor de las exportaciones para amortizar la deuda externa. Estallaban los coches cargados de dinamita y ANFO en cualquier parte de la ciudad. Había frecuentes apagones, secuestros, asesinatos selectivos y paros armados. Los cortes de luz obligaban a llevar agua en balde a los departamentos de los pisos altos, subiendo por las escaleras. Los toques de queda eran frecuentes. Todos los días se registraban atentados con decenas de muertos y desaparecidos. La crisis se empeoró más desde 1988, con largas colas para comprar alimentos. A la panadería había que ir a las 5 de la mañana para conseguir el pan.
Largas colas para comprar alimentos en el gobierno de Alan García. Víctimas del terrorismo, la inflación, en 1989, llegó cerca de 2000%, una de las más altas de la historia del mundo. Las empresas públicas perdían cientos de millones de dólares al año. El Perú era un país indigente y sin ninguna esperanza. Al final del gobierno de García, el FMI declaró al Perú país inelegible, sin acceso a ningún crédito internacional. La violencia terrorista dejaba cadáveres regados en las calles. En las provincias, las autoridades de los pueblos que no se sometían a Sendero Luminoso eran arrodilladas y asesinadas con un tiro en la nuca o una puñalada. En varios casos, incluso colgándolos de los pies y quemándolos vivos delante de sus hijos y toda la familia. Las masacres por senderistas eran frecuentes y en varios casos, las patrullas militares confundieron a inocentes campesinos con senderistas. Se produjeron como el de Cayara, Socos, Putis y otros. Se denunciaban cientos de desaparecidos por año. La hiperinflación hacía perder el poder adquisitivo de los pobres y la moneda, el INTI, no valía casi nada. Se emitieron billetes de hasta 1.000.000 de INTIs. El terrorismo amenazaba de muerte a los peruanos. Varias universidades estaban controladas por los terroristas que se paseaban cubiertos con pasamontañas y ametralladoras aula por aula. En ese tiempo, graduarse en una carrera podía tomar 10 a 12 años por las frecuentes tomas del campus universitario. Los peruanos creían que nunca iban a salir de esta pesadilla. El tsunami más grande de la historia, Alberto Fujimori. En 1990, apareció el escritor Mario Vargas Llosa como candidato favorito para las elecciones. Postuló por el Fredemo, conformado por el Frente Libertad, y los partidos Acción Popular y Popular Cristiano. Se vaticinaba que ganaría las elecciones de lejos en primera vuelta. Faltando 20 días para las elecciones, un desconocido catedrático surgió en las encuestas con 4%. La sorpresa. Fujimori sacó el 64% de los votos, contra el 36% del escritor. El escritor declaró oficialmente que gastó más de 12 millones de dólares, 49 millones de soles actuales, frente a los escasos 240.000 dólares, 820.000 soles, del ingeniero Alberto Fujimori, presidente de la República. El 28 de julio de 1990, el nuevo presidente del Perú recibió un país en total caos y quebrado. ¿Cómo este chinito nos va a sacar del fondo del hoyo? El Banco Central de Reserva no contaba con divisas y el Ministerio de Economía no tenía ya dinero ni para pagar a los empleados públicos. El Sistema Nacional de Pensiones no disponía ni de un sol del fondo de los jubilados. Los hospitales daban lástima al ver cómo se atendía a los pobres pacientes, con gasa lavada y jeringa reusada. Los mandiles del personal de salud se notaban ajados y parchados. No había medicamentos. Las escuelas en los asentamientos humanos no eran más que de paredes de esteras, piso de tierra, no se conocían las carpetas. Los pobladores de esos lugares no contaban con agua, desagüe ni luz. Tampoco se conocían las pistas asfaltadas. La hiperinflación y el terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA amenazaba a todos los peruanos. Fujimori empezó su gobierno con 3 metas prioritarias. 1. Controlar la hiperinflación. 2. Pacificar el país. 3. Lograr la paz con Ecuador. Trazó la estrategia de la recuperación económica con el primer ministro Juan Carlos Hurtado Miller, quien anunció por la televisión el Fujisoc el 8 de agosto de 1990. Al final de su mensaje dijo: «Que Dios nos ayude». En la lucha contra el terrorismo consideró fundamental visitar los pueblos más golpeados y dar directivas a los mandos militares para que apoyaran a los campesinos con obras que se requerían para su desarrollo. Así empezó a recorrer todo el país y para muchos era la primera vez en la historia que un presidente de la República se preocupaba en atender sus urgentes necesidades.
Se reconstruyó los fondos del Banco Central de Reserva de menos $150 millones a $10.000 millones. Igualmente, los fondos de la ONP que estaban en 0 soles con que lo encontró. Se privatizaron las empresas públicas previo saneamiento de las enormes deudas, para poder venderse a los mejores precios, librando al país de las multimillonarias pérdidas que año a año dejaban. A comienzos de 1992, la estabilidad y el futuro del país se encontraban amenazados gravemente por el terrorismo. Había que tomar una medida de emergencia para evitar la catástrofe. El 5 de abril de 1992 anunció una serie de necesarias, como el cierre del Congreso, y estableció un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. El 12 de septiembre de 1992, el GEIN logró capturar a Abimael Guzmán, el cabecilla de Sendero Luminoso. Semanas después se detuvo a Víctor Polay Campos, el número 1 del MRTA. El presidente convocó a elecciones para una asamblea constituyente, la que aprobó la nueva Constitución del Perú, que la promulgué el 29 de diciembre de 1993. Así se normalizó plenamente el sistema democrático y se aceleró el cambio. Economía social de mercado. Con la economía social de mercado se dejó de lado el control de precios de la época del gobierno aprista. Lo que se imponía era la competencia en calidad y precio. El Perú se transformó en un país atractivo para las inversiones nacionales y extranjeras. Mucha gente de pueblo formó sus exitosas pequeñas, medianas y grandes empresas. Se instalaron más de 13.500 comedores populares que brindaban almuerzos sanos al precio de un sol. El PRONAG, Programa Nacional de Apoyo Alimentario, les abastecía con abundantes insumos, desde arroz, menestras, papas, plátanos, charqui y pescado adquiridos en forma directa a los pequeños productores para entregarlos a esas organizaciones populares. Los comedores proporcionaban un promedio de 1,5 millones de almuerzos diariamente. Los programas de titulación, a través de COFOPRI, para la titulación de predios urbanos, PETT, para la titulación de tierras rurales, funcionaban eficazmente otorgándose así 1 millón de títulos por cada entidad. Todos estos trámites se hacían sin costo alguno y sin que los propietarios tuvieran que realizar trámites en las oficinas de esas entidades. En pocos años se reconstruyeron los fondos del Banco Central de Reserva, que los recibió con reservas negativas de $150 millones y los elevó a $10.000 millones. Igualmente, reconstruyó los fondos de la ONP y poco a poco empezó con la reconstrucción del país. A un año de su gobierno, el Perú dejó de ser considerado país inelegible y se comenzó a acceder al financiamiento internacional. El 1 de julio de 1991 se produjo el cambio de la moneda. 1 millón de intis por un sol. Circulaban billetes de 10.000 intis que valía S/0 y 1 minuto, o sea 1 centavo. Era efecto de la locura inflacionaria. Había la necesidad urgente de reestructurar las empresas públicas que eran ineficientes para venderlas a atractivos precios en beneficio del Estado. Los gobiernos que antecedieron al de Fujimori usaron a estas empresas como agencia de empleo. Hubo una racionalización de personal con el sistema de retiro voluntario permanente, REVOPE, con incentivos de hasta 24 sueldos. Se formó entonces el Comité de Privatización, COPRI, para proceder a la subasta pública de estas empresas. Un ejemplo era la Compañía Peruana de Teléfonos y Entel Perú. Una empresa española se adjudicó pagando $2.000 millones de dólares, sobre un precio base de cerca de $800 millones. En ese entonces, con la empresa estatal, si alguien solicitaba un teléfono, tenía que esperar en promedio 116 meses para su instalación, salvo que se diera por lo bajo entre $3.000 a $10.000. La cuota de conexión costaba $1,500 y Hierro Perú era una empresa quebrada con maquinarias oxidadas y que se subastó en $125 millones. Lo mismo sucedió con Aeroperú, que tenía aviones viejos y vuelos impuntuales. Se subastó en $40 millones. El 60% de las acciones del Banco Continental se vendió a $255 millones. Asimismo, por la refinería de zinc de Cajamarquilla el Estado recibió $193 millones. La venta de otras empresas públicas evitó cuantiosas pérdidas. Con la privatización de más de 160 empresas públicas se logró obtener un ingreso total de $7.700 millones. Las nuevas empresas que se constituyeron a su vez invirtieron $7.100 millones.
Y en lugar que el Estado tuviera los enormes déficits anuales, estas empresas pagaban impuestos al Estado, lo que permitió invertir estos recursos en proyectos sociales y obras productivas. Nadie podía decir que hubo amarres o coimas en la privatización. No hubo ni un solo cuestionamiento al proceso de venta. Parte de los recursos de la privatización se destinó al pago de la deuda, en montos rebajados, y a los programas sociales. Con 1.500 millones de dólares se creó el Fondo Mi Vivienda. Además, con 1.300 millones de dólares, se estableció el Fondo Nacional de Ahorro Público, FONAPU, cuyos rendimientos permitían pagar a los jubilados bonificaciones 2 veces al año. Durante su gobierno se crearon importantes instituciones para la modernización del país, como la Defensoría del Pueblo, Indecopi, Promperú, Foncodes, Cofopri, PETT, OSIPTEL, OSINER, OSITRAN, SUNAT, Foncodes, y otras entidades fundamentales para el desarrollo. Además, aquellas existentes como BANMAT, Banco de Materiales, y PRONAG, Programa Nacional de Apoyo Alimentario, fueron reestructuradas y funcionaban con alta eficiencia. Obras en todo el Perú. Fujimori viajaba constantemente al interior del país y visitaba los asentamientos humanos de las ciudades. Iba donde estaban los más graves problemas. Estos los resolvía en el sitio, sin falsos ofrecimientos. No era un presidente que se quedaba en los aposentos del palacio ni salía a tomarse fotos para la publicidad. Así fue como construyó 25.000 kilómetros de carreteras asfaltadas, 3.150 colegios y aparte 45.000 aulas en los rincones más apartados del país. Mejoró la infraestructura y equipamiento de todos los hospitales, creó 2.500 postas de salud, inauguró o remodeló 22 penales. En su primer año de gobierno llegó a cada una de las 196 provincias del Perú. En los pueblos jóvenes se instalaban incansablemente luz, agua y desagüe, se construían pistas asfaltadas, irrigaciones y aeropuertos. Construyó 45 nuevos muelles para pescadores artesanales. Antes, había sido un país quebrado, pero el gobierno se las ingeniaba para resolver los problemas más urgentes. La pobreza extrema que azotaba a un grueso de la población del país se redujo significativamente. Los estudiantes de primaria se beneficiaban con los programas en que se repartían millones de calzados, buzos, mochilas y uniformes que llegaban hasta los pueblos más alejados. El nutritivo desayuno escolar se repartía a nivel nacional, a lo que se agregó un efectivo seguro escolar gratuito. Los dirigentes populares ya no requerían hacer tantos memoriales para ser atendidos en sus demandas tan elementales como agua y desagüe, como antes era la costumbre. La atención a los pueblos se ejecutaba con rapidez. Se estableció el PROFAN, Programa de Lotes Familiares, para entregar terrenos a las familias más necesitadas. Política de promoción de la mujer. El presidente desarrolló una decidida política de respaldo a la mujer. En 1993, promulgó la Ley 26.260 de protección frente a la violencia familiar y contra la discriminación en perjuicio de la mujer. Para facilitar la mayor dedicación al trabajo de las mujeres, se crearon los guaguaguas y que eran hogares sustitutos en los que se cuidaban a los bebés menores de 3 años. A finales del gobierno se llegaron a atender a 42.000 niños, estableciéndose la meta de alcanzar 130.000 en el año 2001. En 1995, la congresista doctora Marta Chávez asumió la presidencia del Congreso, siendo la primera mujer en tal cargo que registraba la historia peruana. Posteriormente, la doctora Marta Hildebrandt asumió el mismo cargo en 1999. En septiembre de 1995, participó en la Quinta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, siendo el único presidente varón en el evento de clausura, ante una concurrencia de más de 30.000 mujeres. Con una política más efectiva de atención a la salud de las mujeres, se lograron resultados concretos. Se redujo la tasa de fecundidad rural de 6.6 a 4.8 hijos, la mortalidad materna de 298 a 185 sobre 100.000 y se incrementó la esperanza de vida de la mujer de 68 a 71 años. La tasa de mortalidad infantil se redujo de 62 sobre 1.000 a 39 sobre 1.000. En octubre de 1996, se creó el Ministerio de la Mujer para luchar en forma más efectiva contra la discriminación y violencia de género. Se llevó adelante el Programa Nacional de Alfabetización para reducir el analfabetismo femenino del 20% al 7.8% en 1999. Las ministras Chenone y Cuculiza actuaron enérgicamente contra los actos de violencia contra la mujer.
En 1997, se aprobó por primera vez la Ley de Cuota de Género, por la que se establecía la obligatoriedad de incluir un 25% de mujeres en las listas de candidatos al Congreso. La Junta Directiva del Congreso, en 1999, estuvo íntegramente conformada por congresistas mujeres, hecho único en la historia del Perú, con la reconocida intelectual Marta Hildebrandt, e integrada por Luz Salgado, Marianela Monsalve y María Jesús Espinoza como primera, segunda y tercera vicepresidenta. La prioridad que Fujimori le asignaba a los derechos de la mujer se reflejó en la denominación del año 2000. Año de la lucha contra la violencia familiar. Obras viales y aeroportuarias. 1. Se construyó 25.000 kilómetros de carreteras asfaltadas y cerca de 20 ml kilómetros de caminos rurales. Se reconstruyó toda la carretera panamericana desde Tumbes a Tacna. 2. Se reconstruyó varios tramos de la carretera nororiental del Marañón desde Corral Quemado hasta Tarapoto. 3. Se reconstruyó la carretera Juliaca-Areculpa. 4. Se construyó la carretera Hilo Desaguadero. 5. Se asfaltaron las carreteras Cuzco, Puno, Nazca, Puquio, Chalhuanca y dejó presupuestado para su ejecución la de Abancay a Cuzco. Los Libertadores, Pisco, Ayacucho. La carretera central desde San Mateo, Ticlio, La Oroya a Huancayo y un ramal hasta la Selva Central, Pativilca a Huaraz y el desvío al Callejón de Conchucos. La carretera al Cañón del Colca. Carretera Lima a Canta. 6. Se remodeló los aeropuertos de Lima, Iquitos, Trujillo, Piura, Cuzco, Tacna, Yo, Jauja, Atalaya, Sepagua, Cajamarca, Nazca y Purús. Se mandó construir carreteras enripiadas y asfaltadas con el apoyo de las unidades militares de ingeniería en varias provincias del país. 7. Dejó lista para su firma el contrato de la concesión del aeropuerto de Lima. Incremento del turismo nacional y extranjero. 1. Una vez pacificado el país se establecieron los fines de semana largos para promover el turismo interno. Antes de su gobierno era peligroso viajar al Cuzco o a lugares cercanos como Lunahuana. 2. Se impulsó el turismo a nivel internacional casi inexistente en 1990. Se pasó a 1 millón de visitantes en el año 2000. 3. Se aprobó la Ley de Promoción de la Inversión Turística, para atraer a las grandes cadenas internacionales en la construcción de hoteles en todo el Perú. 4. Se promocionó los monumentos arqueológicos de Cuela Pichavín de Huántar. 5. Se impulsó el turismo internacional para visitar el lago Titicaca, las líneas de Nazca, el circuito turístico de Lambayeque y el Cañón del Colca, entre otros. Apoyo en la educación. Construyó o remodeló con fondos del Tesoro Público 3.088 centros educativos y 2.500 escuelas en los rincones más apartados del país. Construyó 80 colegios con las donaciones provenientes de Japón, Suiza y otros países. Proporcionó a los centros educativos con equipamiento para los talleres de mecánica de banco, mecánica automotriz, máquinas de carpintería y textilería. Equipó con módulos básicos de biología, física, química y de computación. Se estableció el seguro escolar gratuito. Atención en salud. Los hospitales y centros de salud a nivel nacional que estaban muy deteriorados en 1990, fueron mejorados en su infraestructura y equipamiento, y a partir de 1991, todos ellos funcionaban perfectamente, sin problemas para los pacientes. Se disponía de equipos médicos operativos. La atención era rápida. Se modernizó, con una donación de Japón de $40 millones, el Hospital de la Maternidad de Lima, que antes atendía a 2 parturientas por cama. Igualmente, se modernizó el Hospital del Niño y se construyó el Pabellón del Adolescente. Se establecieron 2.500 postas de salud en todo el país. Se proporcionaron medicamentos a todos los pacientes. Se intensificaron los programas de vacunación, pasando del 60% al 99%. Se erradicaron la poliomielitis, el sarampión y el bocio endémico. Se estableció el programa antituberculoso con apoyo alimentario. Se trataron los casos de UTA y se vacunaron a las niñas contra el tétano neonatal. Se controló rápidamente la epidemia del cólera que apareció en 1991. Apoyo al sector agrario. Se impulsó la agroexportación de frutas y verduras. Se trabajó intensamente en varios valles para eliminar la plaga de la mosca de la fruta, lográndose que los países importadores aceptasen los productos peruanos del Perú como de paz libre de esa plaga. Se ejecutaron varias etapas de las grandes irrigaciones de Chavimochic, Pasto Grande, Chinecas y otras.
Se revaloró la crianza de los auqueldos, poblándose con alpacas y vicuñas toda la sierra central y norte del Pals en donde no existían. El gobierno compraba la fibra de la alpaca y de la vicuña si se producían bajas en sus precios. Se controló la fiebre aftosa que atacaba el ganado vacuno. Se amplió el área agrícola con varios miles de kilómetros de canales y se mejoró el riego de 80.000 hectáreas a través de pequeñas y medianas irrigaciones en la sierra. Se inició el proyecto de Sierra Verde para reforestar la puna y las laderas. Se dio un fuerte impulso al desarrollo de la agroindustria y la agroexportación. Se otorgaron 1.000.000 de títulos a los agricultores. Con el PRONAG se estableció un programa de compras de excedentes agrícolas. Si bajaban los precios de la papa, arroz, plátano o de otros productos, el gobierno compraba miles de toneladas de esa sobreproducción para distribuirlos en los comedores populares. Lucha contra la pobreza. Se organizaron 13.500 comedores populares que atendían un promedio de 1.500.000 comensales diariamente. El PRONAG les proporcionaba abundantes alimentos e insumos a las señoras de estos comedores. Los ambulantes eran considerados trabajadores ambulatorios autónomos y estaba prohibido el decomiso de sus mercaderías. Se instalaron agua, desagüe, luz en los asentamientos humanos de las principales ciudades. Se otorgaron 1.000.000 de títulos de propiedad en los pueblos jóvenes. La Fundación por los Niños del Perú construyó 12 albergues infantiles con financiamiento de la cooperación suiza para albergar a los niños desamparados. Se inició una agresiva campaña contra el analfabetismo, en particular el que afectaba a las mujeres rurales. El Banco de Materiales daba créditos para la construcción o mejoramientos de las viviendas pagaderos en cómodas cuotas. Con el trabajo del ejército, sin costo alguno, se transformaron los asentamientos humanos en urbanizaciones populares. Reelección en 1995. En abril del 1995, fue reelecto en primera vuelta con una votación del 64% frente al 22% del exsecretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, quedando muy rezagados los otros candidatos. El pueblo peruano y le dio a Fujimori una contundente victoria, compitiendo ante una gran figura internacional, pero mucho tiempo alejado del Perú por sus propias funciones y que era un previsible resultado, anticipado por todas las encuestas. Fue un proceso incuestionable y era la primera vez en la historia del Perú que un presidente ganaba en primera vuelta con más del 50%. El salvataje del Perú, de la situación de caos e incertidumbre, en apenas 5 años, era considerado en todo el mundo como un rescate y reconstrucción de un país que era llamado el milagro peruano. El país crecía a la tasa más alta del mundo, la inflación se había reducido a un solo dígito, el terrorismo casi había desaparecido. La gente había recuperado la tranquilidad y podía transitar por todo el Perú sin preocupación alguna. Ninguna región se encontraba en estado de emergencia. El gobierno impulsó fuertemente el turismo. El presidente era ejecutivo. Al notar que el aeropuerto del Cuzco solo podía operar hasta la 1 de la tarde, preguntó, ¿por qué? Le respondieron, por el Cerro Santutis. Su cabecera dificultaba los despegues y los aterrizajes de los aviones. Lo solucionó haciéndolo desaparecer de modo que, de 10 vuelos diarios, se pasó a tener 60 por día, y así se permitió las llegadas de más turistas extranjeros. En 1998, creó el Fondo de Estabilización Fiscal con miras a contar con recursos para atender las emergencias de carácter económico, como los fenómenos naturales y epidemias, que se pudiera presentar con miras a contar un ahorro del 20% del PBI, unos 40.000 millones de dólares en 15 años. Chavín de Huántar. El rescate más exitoso en el mundo. El 17 de diciembre de 1996, día en que se celebraba el onomástico del emperador Akihito, se produjo el asalto y la toma de la residencia del embajador de Japón por el MRTA con casi 700 invitados. Su hermano Pedro estuvo dentro de ellos. Los terroristas querían que el gobierno soltara de las cárceles a más de 400 de sus compañeros presos a cambio de la liberación de los rehenes. Fujimori no les dio el gusto. Luego de 20 días de la toma quedaron 72 rehenes. ¿Cómo liberarlos? Encargó a 3 coroneles especializados que le preparara un plan para rescatarlos. El esquema militar, que le fue presentado, dejaría un mínimo de 30% de muertos. Lo descartó de plano, y él mismo se puso a imaginar cómo hacerlo para que no hubiera una sola baja. El plan se le ocurrió en un sueño, basado en los túneles del monumento arqueológico Chavín de Huántar que antes había conocido.
Les expuso entonces el plan de rescate a los mismos coroneles, que consistía en la construcción de un túnel desde una casa vecina hasta la sede diplomática. Kenji, que estaba enterado del plan, grabó en video estas reuniones de planeamiento del rescate, sin saber qué quedaría para la historia. Ver en YouTube. Chavín de Guantar barra al final del túnel, pese a las amenazas del MRTA, Fujimori no cedió a sus demandas y les propuso el asilo de los 13 terroristas en Cuba o en República Dominicana. Para eso, visitó a Fidel Castro en Cuba. Pasaron más de 120 días del secuestro hasta que un 22 de abril de 1997, cuando la vida de los rehenes peligraba, el presidente dio la orden de liberar a los rehenes, con la palabra y procedan. Se ejecutaba así el plan de rescate que él mismo había diseñado utilizando los largos túneles y la preparación de valientes comandos que actuaron por sorpresa contra los terroristas. A la operación el presidente la bautizó como Chavín de Guantar. De los 72 rehenes, recuperaron su libertad 71, sanos y salvos. 2 comandos, el comandante Valer y el capitán Jiménez y el vocal supremo Giusti, murieron en la refriega. Fueron declarados héroes de la patria. Los detalles del rescate fueron vistos en forma directa a nivel internacional. Fue el rescate más exitoso que se registraba en la historia del mundo y se toma hoy como modelo para la capacitación de comandos. Fenómeno del Niño. 3 meses después del rescate, se esperaba el fenómeno del Niño, el más grande del siglo, a comienzos de 1988. Con anticipación, el presidente tomó las medidas de prevención necesarias para aminorar los daños. Se encausaron ríos y quebradas y se construyeron enormes diques y drenes en todo el norte del país. Militares y civiles trabajaron conjuntamente, las 24 horas del día durante 6 meses. Llegado el fenómeno del Niño, el presidente acudía a cada lugar donde se producían las emergencias. Luego vino la reconstrucción total. El mandatario viajó cientos de veces para supervisar en forma directa las obras y tomar las medidas de prevención, emergencia y reconstrucción. Durante el fenómeno del Niño, llegó 150 veces a Piura, 100 a Chiclayo, 50 a Tumbes y decenas de veces a Ica, Cuzco, Arequipa y otros lugares. Actuaba con previsión y rapidez. Se quedaba a dormir en una carpa precisamente en los lugares donde ocurrían los desastres. Las medidas tomadas de prevención en los ríos, quebradas, drenes, diques y otras infraestructuras evitaron daños más graves. $1 invertido en esas obras significaba un ahorro de $10. En algunos lugares, como en Ica, la situación se volvió dramática con el desborde del río del mismo nombre. Grandes sectores de la ciudad quedaron destruidos, pero su recuperación fue rápida. El propio presidente dirigió la etapa de la emergencia y luego la reconstrucción de las escuelas, del mercado, del sistema de agua y desagüe, de las pistas y de todas las viviendas dañadas. Nueva política exterior. Por más de 170 años en la frontera de Perú con Ecuador se produjeron constantes enfrentamientos. Ecuador reclamaba al Estado peruano unos 200.000 kilómetros cuadrados al norte del río Amazonas, que lo presentaba en un mapa como territorio mutilado. Cada país defendía lo suyo con encendidos discursos en las organizaciones internacionales. El presidente no se quedaba en discursos. No iba a perder el tiempo solo con palabras. Buscaba cerrar el problema en forma definitiva. Por eso, con el objetivo de resolver el conflicto, Fujimori viajó en 1991 a Quito. Era la primera vez en la historia nacional que se realizaba una visita oficial de un mandatario del Perú al Ecuador. En realidad, para esa época el viaje era muy osado. Así se empezó a cambiar la política exterior tradicional del status quo a una más activa y promotora. Desde ese momento comenzaron las difíciles y a veces tensas negociaciones entre los dos países. Las conversaciones se llevaban a cabo regularmente hasta que súbitamente, en febrero de 1995, se encendió la guerra en la línea fronteriza de la zona del río Cenepa. El presidente fue al frente de batalla para alentar a los bravos soldados y se quedó 3 días en el lugar. Un misil enemigo cayó muy cerca de donde se encontraba la comitiva peruana. El presidente Fujimori, luego de 7 años de negociaciones con 5 presidentes del país vecino, finalmente logró el ansiado Tratado de Paz, suscrito en Brasilia, el 26 de octubre de 1998. El Perú mantuvo la línea fronteriza acordada en el Protocolo de Río de Janeiro de 1941.
le cedió al Ecuador, en propiedad privada, un área de 1 km² en Tiwinza, para uso ceremonial de sus militares caídos en la guerra del Cenepa. Hubo, también, opositores en el Perú que quisieron explotar en provecho propio para que el estado de potencial guerra continuara. Asimismo, se superó también, después de 70 años, en 1999, el problema fronterizo pendiente con Chile desde 1929. Al eliminarse los riesgos de guerra con Ecuador y Chile, en un entorno de paz, se cambió el servicio militar obligatorio por el servicio militar voluntario, en que se consideraba un pago mensual centrado a los soldados y su capacitación técnica. Con estos logros, eliminó la leva de los jóvenes de los barrios pobres y de las provincias que eran llevados a la fuerza a los cuarteles en los camiones llamados caimanes. Así también, en lugar de comprar pertrechos para la guerra, mandó adquirir 1.300 máquinas pesadas por $220 millones para asignarlos a los municipios, a fin de que mejoraran los caminos vecinales. Fondo Mi Vivienda y Fondo Nacional de Ahorro Público. Con los recursos de la privatización de las deficitarias empresas públicas se crearon, en 1998, el Fondo Mi Vivienda para la construcción masiva de 50.000 viviendas por año. Y con $1.300 millones se estableció el FONAPU para que, con el rendimiento de los intereses de esta suma, se distribuyera 2 bonos extraordinarios a los jubilados. Inexplicablemente, el FONAPU se desactivó en el gobierno del presidente Toledo, quedando los jubilados sin este beneficio. Perú, país con futuro. En diciembre de 1999, Fujimori decidió participar en las elecciones de abril del 2000. Después de un tiempo, le iba a dejar el cargo al primer vicepresidente. Pensaba que los logros obtenidos en 10 años de duro sacrificio de los peruanos no debían correr riesgos con un eventual gobierno oportunista. Producida la elección el 10 de abril del 2000, el presidente obtuvo 49.90% y Toledo 42%. Pocos días antes, su contrincante se retiró de la segunda vuelta electoral que se llevó a cabo el 18 de mayo del 2000. Los resultados daban a Fujimori un 70% de los votos frente al 30% de los votos viciados y blancos. El 28 de julio del 2000, Alberto Fujimori asumió el nuevo mandato presidencial. Toledo y los miembros de su partido convocaron una multitudinaria marcha llamada de los 4 suyos. El edificio del Banco de la Nación y varios locales públicos quedaron incendiados. 6 de los trabajadores fallecieron en el siniestro. Extrañamente, el edificio del banco, siendo de concreto armado, se desmoronó. Al finalizar el año 2000, el Perú se encontraba libre de los grandes problemas que lo habían aquejado por muchas décadas. La hiperinflación estaba controlada, pasando esta del 7.600% a solo el 3%. Las reservas del BCR se habían incrementado, pasando de tener antes reservas negativas a contar con $10.000 millones. La deuda externa se había reducido de $25.000 millones a $18.000 millones. La economía del país era una de las más sólidas en América Latina. La moneda peruana mostraba una gran estabilidad con una tasa de cambio a las 2,50 por dólar que variaría muy poco en 20 años. El gobierno de Fujimori había construido sólidos cimientos de la economía nacional. El Perú estaba reincorporado a la comunidad financiera internacional. El problema del terrorismo ya no existía. Se vivía con tranquilidad y seguridad. La delincuencia estaba controlada. Había resuelto los históricos problemas fronterizos y ya no había necesidad de gastar grandes sumas del presupuesto en la compra de armamentos. El turismo iba en aumento, alcanzándose, en el año 2000, el 1.000.000 de visitantes, al como se había fijado como meta. Luego de varias madrugadas de intenso trabajo con los ministros del ramo dejó listos para ser suscritos en el siguiente mes los contratos del gas de Camisea y el de la modernización y ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Esto era considerado como 2 hitos importantes para el desarrollo del Perú. Ambos contratos fueron firmados 2 meses después por el presidente provisorio Paniagua. Durante el gobierno de Fujimori, el Perú logró su incorporación a la PEC, Tratado de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, en el año 1998. El Perú, de país paria en 1990, se había convertido en el año 2000 en un país de prestigio, estrella en el mundo. Esta asociación a la PEC fue promovida por Japón en agradecimiento al rescate de los rehenes de su embajada. Adelanto de elecciones. En septiembre del 2000 se difundió un video en el que se veía que Montesinos,
hacia entrega de $15.000 al congresista Crowley para que se pasara a la bancada oficialista de Perú 2000. Esto produjo una grave crisis política que condujo a Fujimori al recorte de su mandato y a la convocatoria a nuevas elecciones generales. Desde Japón, en una escala del viaje desde Brunei, con motivo de su participación en una reunión de la APEC, tomó la decisión de renunciar al cargo presidencial enviando una carta, no un fax, al Congreso a través del edecán. En vista de esta renuncia, el nuevo presidente del Congreso, Valentín Paniagua, que reemplazó a Marta Hildebrandt del partido oficialista, ocupó transitoriamente el cargo. Fujimori siempre aseguró que el ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, Shin Montesinos, actuó por cuenta propia y con total desconocimiento de él. Carta de renuncia a la presidencia. Tokio, 19 de noviembre de 2000. Señor Dr. Valentín Paniagua Corazao, presidente del Congreso de la República presente. Presente de mi mayor consideración. En primer término, deseo expresar a usted mis felicitaciones por su reciente elección como presidente del Congreso de la República. Soy el primero en reconocer que hay un nuevo escenario político en el país, una de cuyas expresiones recientes es una nueva correlación de fuerzas en el Parlamento. Consciente soy, asimismo, de posiciones e intereses en ese poder del Estado, que podrían conducir a una confrontación de poderes, a pesar de mi iniciativa para acortar el mandato presidencial y convocar a elecciones en estricto cumplimiento de la promesa que hiciera en mi mensaje de septiembre, y de los acuerdos alcanzados por el gobierno y la oposición en la mesa de diálogo promovida por la OEA. A lo largo de estos últimos 10 años, y como consta al país entero, a pesar de errores que reconozco, he actuado sin cálculo político, mucho menos preocupado por la popularidad, circunstancias que hubieran impedido la exitosa ejecución de un programa económico antiinflacionario, el proceso de pacificación interna y luego, alcanzar la paz definitiva con Ecuador y Chile, entre otros logros fundamentales de mi gobierno. Jamás pensé, en todas estas oportunidades, sino en los sagrados y permanentes intereses de la República. Actué a pesar de la resistencia ofrecida por el negativismo, la demagogia, el chauvinismo inconsciente e intereses personales o de grupo. Nada de ello me detuvo. En esa línea principista se inscribió mi decisión de acortar mi mandato de gobierno y convocar a elecciones generales para abril del 2001 como objetivos ya cumplidos. Aún, sin embargo, no se ha recuperado la estabilidad política necesaria para llevar a buen término este periodo de transición que culminará con la elección de un nuevo gobierno. Abrigo la esperanza de que bajo la honorable presidencia suya, esta estabilidad pueda alcanzarse en breve. He vuelto, entonces, a interrogarme sobre la conveniencia para el país de mi presencia y participación en este proceso de transición. Y he llegado a la conclusión de que debo renunciar, formalmente, a la presidencia de la República, situación que contempla nuestra Constitución, para, de este modo, abrir paso a una etapa de definitiva distensión política que permita una transición ordenada y, algo no menos importante, preservar la solidez de nuestra economía. Formulo, pues, ante usted, señor presidente del Congreso, mi renuncia formal a la presidencia de la República, en concordancia con el artículo 113 inciso 3 de la Constitución Política del Perú. Hago fervientes votos por el éxito de su gestión, porque eliminada la supuesta causa de desavenencias y desencuentros entre gobierno y oposición, todos se avengan a buscar con serenidad y patriotismo la forma más adecuada de garantizar para el Perú, para su pueblo, un futuro de muy atentamente LNG. Alberto Fujimori. Dictadura de Fujimori. Algunos críticos de la gestión de Fujimori pretendieron calificar a sus dos gobiernos como de dictadura. Ellos querían olvidar que el expresidente le ganó limpiamente a Mario Vargas Llosa, en la segunda vuelta en junio de 1990, por un amplio margen de 62% a 34%, por primera vez en la historia del Perú, en la primera vuelta, sin ningún cuestionamiento. El gobierno de Toledo contrató a la empresa investigadora de fortunas malavidas, Croya. Después de un año, no se llegó a ningún resultado y se dijo que las copias del informe se habían extraviado. Una de las acusaciones que con más insistencia se referían a que supuestamente Fujimori se había llevado en los viajes al exterior los lingotes de oro y $7.000 millones de las bóvedas del BCR a Japón, lo cual fue desmentido en un comunicado oficial por la misma entidad y se aclaró que no había ningún faltante. El otro flanco que pretendieron inútilmente introducir fue la denuncia del supuesto mal uso de las donaciones japonesas, quedando claro que estos recursos se invirtieron en 80 colegios.
Comunicado del Banco Central de Reserva del Perú a la opinión pública. Con referencia a las declaraciones vertidas en diversos medios de comunicación relacionadas con supuestas sustracciones de lingotes de oro del Banco Central de Reserva del Perú, se hace de conocimiento de la opinión pública lo siguiente. 1. La actual administración del Banco Central de Reserva del Perú expresa categóricamente que durante su gestión no se ha sustraído lingotes de oro, dinero en efectivo o cualquier otro valor o bien de la institución. 2. De conformidad con su ley orgánica, el Banco Central de Reserva del Perú aplica rigurosas medidas de control interno en el desarrollo de sus operaciones, que incluye el manejo de sus activos y de las reservas internacionales, las que se encuentran debidamente registradas y son informadas periódicamente a los organismos competentes y al público. 3. El Banco Central de Reserva del Perú se identifica con el proceso de moralización del país. En este contexto, considera oportuno invocar el respeto a la imagen de las instituciones y el seguimiento del debido proceso. Lima, 30 de abril del 2001. Secretaría General. Ropa donada. Destino de las donaciones japonesas a Penkai. La ONG que recibía las donaciones japonesas era el centro de los ataques constantes en los medios y materia de investigación en la Fiscalía. Desde su creación había recibido $20.191.658 y realizado obras por $21.048.230, es decir, casi $1 millón más. Mientras Apencay avanzaba con las obras, los montos donados iban ganando intereses. Eso no era derrochar, sino multiplicar el dinero para hacer más obras. No se demostró la pérdida de un solo dólar. Estudios de los hijos. El otro tema estaba relacionado con el financiamiento de los estudios en universidades americanas de los 4 hijos de Fujimori. Se demostró que vendió una propiedad, no de una manera simulada, sino que efectivamente se vendió en $680.000 que junto con otros recursos, como el apoyo de $100.000 del padre de Susana Higuchi, cubría el costo de los estudios. Keiko asistió a frecuentes citaciones de las comisiones investigadoras del Congreso sobre este tema, respondiendo. Después de 11 años de investigación del Ministerio Público, finalmente quedó absuelta de todas las acusaciones. Los negociados clandestinos de Montesinos mancharon su gobierno. Veía que las acusaciones contra mí, de parte del régimen toledista sobre enriquecimiento ilícito, era un mecanismo para encubrir las dolosas contrataciones que en ese periodo se hacía en los proyectos de infraestructura. Salvo las coimas que se descubrieron en las adquisiciones de armamentos, de los contratos y licitaciones de los años 90 no se encontró ninguna coimisión, que usualmente giraba alrededor del 20%. En la inauguración de cada obra se daba a conocer los presupuestos de las obras, además, los costos unitarios. Compra de aviones MiG-29 y Boeing presidencial. Se pretendió entonces tergiversar las ventajosas condiciones con las que se compró el avión presidencial Boeing 737, con una rebaja de $2 millones. Se acusó, sin sustento, que había existido una sobrevaloración en la compra. Y era algo increíble, ser acusado por obtener una importante reducción del precio del avión, en beneficio de las arcas fiscales. El mandatario nunca dejó de buscar la reducción de precios en todas las adquisiciones del Estado. La directiva era comprar bueno y económico. La compra, en 1996, de la flota de 18 aviones MiG-29 junto con 18 Sukhoi 25, me trajo una nueva acusación. Se dijo que hubo una sobrevaloración y que los aviones eran chatarras. Los 18 aviones supersónicos MiG-29, incluidos el transporte aéreo, equipos de mantenimiento, ensamblaje en el Perú y capacitación, costaron $252 millones. Se había reducido los precios a través de negociaciones directas con Bielorrusia. Lo que se descubrió con los Vladivideos fue que Montesinos y un grupo de traficantes de armas cobraron una alta comisión por la compra a Rusia de otros 3 aviones nuevos MiG-29. Esta última operación se hizo para contar con los repuestos de la fábrica rusa para los otros MiG-29. Para pretender demostrar que los aviones eran chatarras se hizo una prueba de vuelo en la base de Chiclayo. Uno de los aviones, que tenía el alternador en mal estado, cayó a tierra. Los MiG-29 no eran chatarra, sino que luego de 10 años de uso les faltaba el debido mantenimiento. Logros del gobierno fujimorista. Solucionó la grave crisis económica del Perú. 1. Bajó la hiperinflación de 7.600% en 1990, al 2% anual en el año 2000. 2.
Hizo que el Perú tuviera el crecimiento económico más alto del mundo en 1994 y 1995.3. Disminuyó la deuda externa en $8.000 millones. 4. Reconstruyó los fondos del Banco Central de Reserva de menos $150 millones a $10.000 millones. 5. Comenzó a reconstruir los fondos de la ONP desde 0 soles con que lo encontró. 6. Privatizó las empresas públicas, todas con enormes deudas, a los mejores precios, librando al país de las multimillonarias pérdidas que dejaban. 7. Creó el FONAPU con $1.300 millones para pagar 2 bonificaciones por año a los jubilados. 8. Creó el Fondo Vivienda con $1.300 millones para la construcción de casas y departamentos. 9. Estableció el Fondo de Estabilización Fiscal para mantener un colchón de reservas para ser usados en casos de emergencias. Mejoramiento de los servicios de salud. Se puso plenamente operativos los grandes hospitales, los cuales, cuando recibió el gobierno en 1990, no cubrían la demanda del público. La mayoría de los centros de salud no contaban con el equipamiento mínimo. Los pacientes tenían que llevar desde las gasas hasta la anestesia para las operaciones. Resolvió los problemas más urgentes de los pueblos. Enfrentó el fenómeno del niño más fuerte del siglo XX. 1. Tomó medidas de prevención en el norte y centro del país. 2. Atendió personalmente en los momentos de las emergencias. 3. Procedió a la reconstrucción de los daños causados por las lluvias. Reconstruyó las casas dañadas por los terremotos o inundaciones. Ejemplos: Nazca, Ica. Visitó todas las provincias del Perú para resolver los problemas más urgentes. Solucionó la mayor parte de demanda por agua potable y desagüe. Mandó asfaltar las pistas con los batallones militares. Atendió la electrificación a nivel nacional y de las zonas rurales. Creó el COFOPRI y otorgó 1 millón de títulos de propiedad en zonas urbanas. Creó el PETT, Programa Especial de Titulación de Tierras, y dio 1 millón de títulos a campesinos y comunidades. Lucha contra la violencia. Creó el Ministerio de la Mujer, en 1996, en la lucha contra la violencia a la mujer, al mando de ministras que actuaron en forma enérgica contra los agresores. Hizo accesible la atención gratuita al programa de salud reproductiva y planificación familiar. Construyó y remodeló 22 penales a nivel nacional para una mejor atención de los internos y de sus familiares. Lucha contra la pobreza. Se apoyó a 15.000 comedores populares con abundantes insumos que se les hacía llegar a través del PRONA, la que adquiría de los excedentes de los agricultores. Instaló sistemas de agua y desagüe a los asentamientos humanos. Construyó pistas asfaltadas en los pueblos jóvenes. Apoyó con el Banco de Materiales el mejoramiento de las viviendas. El PRONA compraba los excedentes de la producción agrícola para que no bajara los precios en chacra, de la papa, plátanos, arroz y otros productos. Cambió el plan de erradicación de los cocales por el cultivo alternativo. Mejoramiento de la educación escolar y universitario. Atendió con el desayuno escolar para combatir la desnutrición y la anemia. Creó un efectivo seguro escolar gratuito. Construyó 3.088 colegios en las ciudades más 80 colegios con donaciones japonesas y 2.500 escuelas en áreas rurales. Distribuyó cada año millones de buzos, calzados, mochilas y uniformes escolares. Modernizó y liberó a las universidades públicas de la infiltración terrorista. Amplió el estadio de San Marcos a una capacidad de 62.000 asistentes. Estableció el bachillerato automático al eliminar las innecesarias tesis para graduarse.